pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Alma, la profe de Artes Visuales, y con Ale de Geografía, nos preguntamos: ¿el campo, un solo paisaje? Al campo me lo imagino con muchas plantas verdes, una casa separada de las demás casas. La verdad es que yo noto y veo el campo de una manera muy distinta a la manera que tenemos nosotros de relacionarnos los que vivimos en zonas no rurales. El campo me lo imagino así como vacío, con un tractor, vacas, ovejas, alguien que cosecha y nada más. Lo más maravilloso que me puedo imaginar del campo son los animales y también los miles de árboles de cientos de clases. Los gauchos y los caballos y no sé. Puntualmente los tractores, porque en muchísimas películas se asociaron con el campo, entonces creo que me quedó ya. Se asocian con los espacios abiertos, con las estructuras físicas y los servicios seleccionados. Por ejemplo, los ganados, los cultivos. La vida del campo es muy diferente a la vida de la ciudad. Por ejemplo, en el campo no vas a tener tantos negocios o capaz algún centro médico como lo tenés en la ciudad, que tenés todo así al alcance. Creo que las cuestiones que nos diferencian son un poco las situaciones de conectividad y de electricidad. Ambos funcionan como elementos complementarios e interdependientes. Creo que hay muchísimas cosas en las que no nos diferenciamos, en las que somos iguales. Y creo que se trata en lo tradicional y en lo cultural del ser argentino. No importa si yo soy una piba que vive en el sistema urbano o un pibe que vive en lo que es lo rural, sino que lo que nos une como tradición muchísimas veces es el mate. No conozco mucho, conozco por ejemplo a donde cosechan y a donde crían animales nada más. Los campos secos, los campos verdes llenos de plantas y los campos con agua serían. Conozco dos tipos de campo, el campo de habitar y el campo de producir. Les diría campos electromagnéticos, pero creo que no es el caso. La realidad es que del campo solo puedo nombrar uno en los que viven los habitantes. Si les propongo que hagan un dibujo del campo, o describan una imagen, o una representación de esa noción que se les viene a la cabeza acerca de este objeto de estudio que llamamos campo, ¿qué va a aparecer? Y si les propongo que piensen en el campo, que después hagan un dibujo, una pintura, o lo describan con sus palabras, ¿qué aparece? ¿Cómo se lo imaginan? Quizá algunas pocas imágenes y hasta a lo mejor muy estereotipadas acerca de lo que es el campo. Sin embargo, hay una diversidad de paisajes rurales que hace a los variados tipos de establecimientos, las personas que los habitan, las actividades productivas, la localización de las parcelas y fincas, los mercados y tecnologías asociados al campo. Desde Artes Visuales vamos a analizar cómo se puede llegar a representar lo rural en pinturas y fotografías.
Se trata de que pensemos a qué le decimos campo y ampliar la mirada hacia el concepto de espacios rurales, que como veremos da cuenta de espacios diferentes entre sí, complejos y dinámicos. Desde Geografía estudiaremos las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias asociadas a los espacios rurales, la población rural y sus condiciones de vida y de trabajo en la actualidad, y las condiciones agroecológicas para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales. También vamos a indagar en sus transformaciones científico-técnicas. Se trata de ir más allá de esa primera mirada que podemos tener para empezar a ver su diversidad, sus conflictos y cambios en relación a la presencia humana. La idea será entonces cuestionarnos una imagen única del espacio rural y acercarnos a las múltiples realidades del campo. Veremos así si el campo es o no es un solo paisaje. Si observamos bien, los paisajes naturales, como la mayor parte de la superficie del planeta Tierra, se encuentran intervenidos por la acción de la sociedad. Incluso aquellos que vemos como menos alterados, ya tan solo con mostrarnos una huella a modo de camino, nos hablan de la presencia humana. ¿A qué responden estas intervenciones sobre los paisajes naturales? Mayormente a la apropiación de los espacios con el objetivo de orientarlos al aprovechamiento económico, que lleva a la formación de huertas o quintas, estancias o cabañas, explotaciones madereras y mineras e incluso establecimientos de industrialización, como los ingenios y las bodegas, con toda la infraestructura que cada uno de ellos implica. Otro factor que también lleva sus modificaciones al espacio rural es el que proviene de la presencia humana que habita allí, formando parajes y caseríos, es decir, casas dispersas sin una distancia regular, servicios que se van haciendo cada vez más escasos, caminos serpenteantes que se pierden entre la maleza y ninguna vereda. Pero, ¿quién podría necesitarlos cuando hay tanto espacio para recorrer? ¿Hay cines o teatros? Tampoco, pero sí hay cielos llenos de estrellas que serían dignas de imitar para un telón o cualquier proyección. Las actividades económicas presentes en cada zona tienen siempre relación con los recursos disponibles o los procesos naturales que allí se puedan aprovechar. Pensar en el espacio rural en nuestro país es pensar en paisajes humanizados que se han conformado en función de la ganadería y la agricultura, pero también en función de la explotación forestal, la minería y la pesca. Todas actividades primarias y que por sus características son imposibles de llevar adelante en el espacio urbano. De todos modos, no son solo las actividades rurales las que se llevan adelante en el campo, sino que también aparecen allí algunas tareas industriales, ya que se han desarrollado las agroindustrias o incluso del sector de los servicios. Entonces, las actividades económicas son la forma en que las sociedades han organizado la resolución de sus necesidades. Pueden identificarse 4 grandes grupos de actividades económicas. ¿Las repasamos? Actividades primarias transforman elementos y procesos de la naturaleza en bienes con escasa modificación que reciben el nombre de materias primas. Actividades secundarias toman las materias primas generadas por las actividades primarias y profundizan la transformación de las mismas, obteniendo productos elaborados o manufacturas. También las llamamos industrias y existen de distinto tipo de acuerdo a la complejidad del trabajo que realicen. Por ejemplo, livianas y pesadas. Actividades terciarias consisten en la comercialización de bienes generados por las actividades primarias y secundarias, como también en la comercialización de servicios, abarcando desde un kiosco hasta una empresa que presta servicios de Internet. Son características de las zonas urbanas y el centro de las zonas rurales o pueblos. Actividades cuaternarias están vinculadas a la información y el conocimiento, siendo su mejor expresión las industrias de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
A la agricultura y la ganadería les decimos productivas, ya que muestran una inversión de trabajo y capital, mientras que a la pesca, la explotación forestal y la minería les decimos extractivas, ya que las sociedades aprovechan con ellas los recursos naturales disponibles. En la configuración que adoptan los espacios rurales tienen un marcado peso los procesos productivos agropecuarios y agroindustriales que abarcan o poseen 4 dimensiones. Dimensión agroecológica, referida a la disponibilidad de recursos naturales y el impacto ambiental o la posibilidad de desarrollar una práctica sustentable. Dimensión tecnológica, consiste en las prácticas culturales, saberes tradicionales e innovaciones tecnológicas. Dimensión política, presencia de regulaciones y normativas estatales, como también los actores sociales intervinientes. Dimensión comercial, la demanda del mercado interno y del mercado externo. También actores y procesos de la distribución. Por lo tanto, el análisis de una actividad agropecuaria y agroindustrial debe contemplar una importante diversidad de factores, como los naturales y los de mercado, pero también de actores sociales y sus relaciones, como los empresarios, los consumidores, el Estado, las instituciones de investigación especializadas, siendo que las alteraciones en cualquiera de ellos pueden a su vez generar transformaciones en la dinámica total de la actividad. El espacio rural se define en parte por su diálogo con el espacio urbano, aunque claramente no se agota ahí. Podemos decir que en nuestro país el INDEC define como ciudades a las aglomeraciones de 2.000 o más habitantes, con lo cual un primer rasgo del espacio rural es que tiene menos de 2.000 habitantes. Pero sabemos que ese dato por sí solo no tiene ninguna significación. Exacto, porque lo que queremos decir es que para entender qué es el espacio rural y qué características y conflictos lo atraviesan, se hace imprescindible conocer los diferentes paisajes que abarca, las actividades económicas, los actores sociales que interactúan en esas actividades y las diferentes formas que adopta su territorio en función de la combinación de todos estos rasgos. Además de los mapas, planos y fotografías, que son los insumos clásicos de la geografía, podemos intentar acercarnos al espacio rural desde otros recursos y expresiones. Por ejemplo, las manifestaciones artísticas como la pintura, que incluso puede ayudarnos a visualizar estos paisajes en un pasado en que aún no estaba divulgada la fotografía. Efectivamente, la pintura en Argentina ha tomado el campo como temática de distintas maneras, como un paisaje para observar, como reflejo de una identidad nacional, como imagen nostálgica de algún tiempo pasado o para representar modos de vida, de trabajo y de vinculación con la naturaleza. Hablar de campo en un país como la Argentina, con su pasado, con su trayectoria, es hablar de una parte muy importante de nuestra identidad. Incluso cuando seamos habitantes de la ciudad, el campo está siempre presente. Por ejemplo, en las ferias de artesanos, donde muchos de los productos que están a la venta explotan la idea de lo rural, o son productos artesanales que condensan lo mejor del campo. ¿Quién no se ha comido uno de esos ricos quesos y dulces, no? O un verdadero asado de campo, como el que se le ofrece a muchos visitantes extranjeros, para quienes la idea de degustar esta carne es algo que genera tanta curiosidad como conocer cualquier otro atractivo en otros tantos destinos del mundo. Incluso en los almanaques que los comercios regalaban para fin de año y que aún muchas personas conservan, donde los caballos tan expresivos de Florencio Molina Campos aparecían junto al gaucho y a la china, en las más tradicionales como también en las más insólitas situaciones. En esta línea es importante tener en cuenta que en nuestro país, al plantear el tema del espacio rural, casi automáticamente solemos asociarlo con determinada región. Y con ciertas actividades económicas o hasta con algunos conflictos bien concretos. Sin embargo, el campo es algo mucho más heterogéneo y diverso. Como sabemos, ninguna mirada es neutra. Por eso en este programa vamos a tomar algunas imágenes que nos permitan pensar de qué manera imaginamos la ruralidad. Es decir, cómo aparece la relación entre los modos de vida y los distintos territorios que definimos como rurales a través de las imágenes. Pero, ¿qué ambientes comprende el espacio rural en Argentina?
Podemos decir que el campo abarca paisajes tan variados como el de la zona chacopampeana, la Mesopotamia, el noroeste, Cuyo y Patagonia. De una a otra encontramos características físicas totalmente diferentes, como relieves, climas y biomas, que terminan conformando regiones con particularidades únicas. De este modo, pensar en el paisaje rural de la región pampeana, por ejemplo, implica pensar en una zona llana, de clima húmedo y que tuvo por bioma nativo alguna vez al pastizal pampeano. Desde artes visuales vamos a encontrar pinturas que pueden servirnos para registrar cómo eran algunos paisajes rurales de otras épocas, que hoy ya no lo son porque fueron urbanizados. ¿Cómo es el espacio rural de la región pampeana? El horizonte es abrumadoramente llano. La hierba baja y suave. Los árboles escasos, agrupados de tanto en tanto en montes y arboledas, dejan en evidencia la presencia de algún paraje, de alguna familia. Estas imágenes son la postal clásica de gran parte de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Sí, un paisaje muy particular. Sin embargo, las condiciones de esos fondos de pantalla cambian por completo si ampliamos nuestra mirada más allá de esta región. Contanos, Ale, un poco más. ¿Cómo son esas postales y esos otros fondos de pantalla? Si nos vamos al noroeste, hay sierras de todas formas, inmensas en superficie, repletas de las paletas de colores más variadas. Visten un horizonte que está mucho más cerca que en otras regiones. Como testigos de la vida de las y los lugareños, las formas de los Andes septentrionales están allí presentes día a día, como si fuera para recordarnos lo maravillosa que pueden ser las formas de la naturaleza. Y si nuestra mirada se desplaza hacia Cuyo, el clima cambia marcadamente, mientras el relieve conserva formas llamativas, pero que en este caso corresponden al sector de la cordillera principal. Son verdaderamente inspiradores esos paisajes y regiones tan diversas. Y si continuamos más al sur, hacia la región de la Patagonia, el campo vuelve a cambiar. Claro, cuanto más hacia el centro y hacia el este nos desplacemos, la meseta, escalonada en forma descendente hacia el mar, abre un horizonte nuevamente infinito. El clima árido genera un suelo despojado y el viento pampero recorre toda su extensión. Claramente vemos cómo el espacio rural es mucho más que un único paisaje. Desde mediados del siglo XIX, la ganadería ha venido modificando intensamente el espacio rural. La aparición del alambrado, de nuevas razas para mejorar la disponibilidad de carnes, las aguadas y los molinos fueron de las más antiguas, mientras hoy los engordadores a corral, los feedlots, pasaron a ser una nueva pieza de este paisaje. Veamos en detalle cómo se organiza la producción de ganado bovino para carnes, a lo largo de la cual se pueden mencionar las siguientes actividades. Cabaña es la actividad encargada del desarrollo y el mejoramiento genético de las razas bovinas mediante la provisión de animales de calidad, reproductoras o toros o de semen. Cría. Se trata de la actividad cuyo objetivo es la producción y venta de terneros para ser engordados en las otras etapas de la cadena y con destino en el consumo de carne. Recría es la actividad que comienza con el destete del animal y cuyo objetivo es lograr un aumento en la eficiencia global de producción para que los animales pasen a la etapa de engorde. El engorde es la última etapa de la producción que se encarga de la finalización del animal hasta el momento de la faena, en el caso del consumo de la carne. La invernada refiere al sistema de producción extensivo a base de pasturas y campos naturales y garantiza el abastecimiento de los mercados cárnicos. Feedlot se denomina al sistema de producción intensivo de carne y leche mediante el encierro de animales y la provisión de una dieta de fibras y grano. Existen diferentes formas de practicar la agricultura. La agricultura de subsistencia es la practicada por familias campesinas para obtener alimento. La agricultura comercial persigue la búsqueda de renta, con lo cual orienta su producción hacia el mercado. Dentro de esta forma se distinguen, de acuerdo a la zona en que se lleva a cabo la actividad, la agricultura mixta templada, que combina agricultura con ganadería, o la agricultura de plantación,
propia de climas cálidos en forma de plantaciones. También se agrupan de acuerdo con los factores de producción en agricultura extensiva, aquella en que de los 3 factores de producción, tierra, trabajo y capital, predomina la tierra. Y agricultura intensiva, aquella en que de los 3 factores de producción, la tierra es el que menos incide, siendo más influyente el trabajo y el capital. Estas actividades también se agrupan de acuerdo a la dependencia de lluvias o riego. De esta forma encontramos agricultura de irrigación, aquella que apela a técnicas de riego para compensar la falta de lluvias o la desigual distribución de las mismas, y agricultura de secano, aquella en que la producción depende de la humedad que aportan las aguas de lluvia. La minería es una actividad por medio de la cual, como su nombre lo indica, se extraen los minerales. En nuestro país se extraen minerales metalíferos y no metalíferos, como también piedras preciosas y rocas de aplicación de diferentes tipos. La minería creció de la mano de la gestión estatal y experimentó su mayor desarrollo en el período de entreguerras, pero recién se consolidó para fines del siglo XX, cuando se aprobaron distintas leyes para promoverla. Existen diversas formas de llevar a cabo la explotación, entre las cuales se destacan la explotación por canteras, para extraer bloques de mármol que luego son aserrados y pulidos. La explotación aluvial aprovecha las pepitas de oro y diamantes depositados en terrazas, llanuras y cauces de ríos. La explotación por destape, el mineral está dispuesto en franjas horizontales a escasa profundidad, por ejemplo el carbón. La explotación subterránea por medio de galerías tanto horizontales como verticales, buscando vetas o lugares de alta concentración del mineral. La explotación a cielo abierto por medio de excavaciones concéntricas de distinto diámetro, lo que genera un pozo escalonado. Se utiliza para minerales que están en baja concentración y en forma dispersa, como el oro, el cobre y la plata. Respecto de la pesca, que configura otros paisajes rurales, encontramos la pesca de costa o bajura y la pesca de altura. En la pesca de costa o bajura se utilizan pequeñas y medianas embarcaciones de entre 4 y 8 miembros. Su tiempo de recorrida en la plataforma continental va de 24 a 48 horas. Esta actividad utiliza una tecnología que consta de redes, trampas, anzuelos y buzos, lo que tiene un bajo impacto. El destino de las capturas es para el consumo local y el turismo. En la pesca de altura se utilizan embarcaciones grandes y buques de factoría, que pueden alcanzar una tripulación de hasta 35 miembros. El tiempo de recorrida a mayores distancias de la costa es de días, semanas y hasta meses. Por otra parte, esta actividad utiliza una tecnología que consiste en redes, trampas, anzuelos, radares y sonares, lo que provoca un alto impacto en el escenario de la actividad. Asimismo, el destino de las capturas es para exportación. Otro detalle que debemos tener en cuenta en la pesca es que esta actividad no se practica solo de acuerdo al imperativo de la necesidad social, sino que la naturaleza pone también sus condiciones. Por ejemplo, la marea roja. Marea roja es un fenómeno natural de floración y concentración de algas que contamina las capturas. Su nombre proviene de que las aguas toman una coloración rojiza. La actividad forestal puede adoptar dos modalidades distintas. La explotación forestal consiste en aprovechar los bosques nativos. La silvicultura, por otra parte, consiste en cultivar árboles para su posterior aprovechamiento. Una diferencia importante entre ambas es que mientras la explotación forestal se ubica junto con la minería y la pesca dentro de las actividades extractivas, la silvicultura se puede agrupar junto con la ganadería, la agricultura, la piscicultura y otras dentro de las actividades productivas.
lo que me gusta del campo es ver el paisaje, todo el verde. No, digamos, como esos campos que son amarillos, digamos, sino me gusta ver todo verde, lleno de plantas. Del campo me gusta que es tranquilo, que no hay tantos robos como hay en una ciudad. Del campo admiro su tranquilidad, sobre todo, esos paisajes. Las personas que vienen ahí no tienen que salir a buscar los lagos, ese viento, ese cielo hermoso, sino que simplemente está ahí la cotidianidad. Creo que la verdad es un lujo, es hermoso. Me gustan los animales y la tranquilidad que hay en él. Que ahora tenemos todas las cosas que hay en el campo son distintas y más avanzadas, como por ejemplo las máquinas con las que se trabaja. Cuando era chica solamente pensaba en el campo cuando se hablaba de animales. Tenía muy asociado que en ese lugar había muchos animales y creo que eso era lo que me gustaba. Hoy en día me gusta un poco más el tema de la juventud, de los pies y vías, cómo viven en el sistema rural. Creo que está muy piola saber todo eso. Creo que antes cuando uno era chiquito se imaginaba que no había nada y que solo había personas, que no había personas, que no había nada, y cuando uno ya va conociendo más se da cuenta que hay gente que vive y que hay personas. También es... Ha cambiado mucho porque antes no teníamos un celular propio, no teníamos tampoco motos y tampoco tele. De la vida del campo elegiría que es todo más tranquilo, que no hay tanta gente y así, y de la vida urbana elegiría que hay más negocios, hay más personas. De la vida del campo yo elijo la tranquilidad, el aire puro, y lo de la ciudad, la comunidad, porque muchas veces en el campo no hay. Bueno, lo que me gusta del campo es estar rodeada de los animales y la naturaleza. Y lo que me gusta de la ciudad, digamos, serían los espacios verdes y los comercios. Paisaje preferido, y sin dudarlo, los atardeceres, por supuesto. Los atardeceres en cualquier parte del campo son hermosos. Bueno, a mí de paisaje preferido me gusta el campo porque me gusta la naturaleza en el campo, porque hay muchas plantas también y hay animales y no hay, lo primero es que no hay contaminación. De la vida del campo elegiría que es todo mucho más tranquilo, hay menos ruido, y en la vida de la ciudad elegiría que hay muchos más negocios y que no tendrías que andar recorriendo para buscar capaz alguna cosa. Mi paisaje favorito es el rural, porque puedo apreciar la naturaleza, el espacio verde y el aire puro. Sí, hay muchísimos artistas que a lo largo de su vida han dejado un legado hermoso y han ensamblado perfectamente, creo yo, lo que es el campo. Conozco al Pirio Herrera, la Sacha Guitarra, por sus canciones. Hoy vamos a hacer una caminata imaginaria por el campo, pero sin movernos de nuestras casas. Paso 1. Elegí una pintura o fotografía que tome como tema el campo. Ten en cuenta que podés elegir un paisaje con las características que más te gusten: llano, montañoso, con presencia de actividades humanas o sin ellas. Paso 2. ¿Qué ves en la imagen? Describila con tus palabras. Presta atención a las formas, colores, texturas, incluso a datos que puedan indicarte cómo es el clima. Paso 3. Te proponemos que hagas un recorrido imaginario por el campo que ves en tu imagen. ¿Te animás? Seguramente aparezcan elementos que se repiten y otros nuevos que no estaban en tu punto de partida. Seguí caminando y recorriendo con tu imaginación y detenete en una escena que te resulte atractiva. ¿Qué ves? ¿Serán casas, unos árboles, algún animal que se cruza por el camino? Paso 4. Dibujá o pintá tu escena imaginada con los materiales que más te gusten y compartila en nuestras redes.
paisaje rural del noroeste es el característico del campo de nuestro país? Verdadero. Falso. Verdadero. Este es verdadero. Falso. Si bien es muy atractivo por sus colores y formas, es uno de los tantos paisajes rurales de nuestro extenso territorio. El campo abarca más de la mitad de la población de nuestro país. Verdadero. Verdadero. Desde mi perspectiva lo veo como falso. 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 De acuerdo con los últimos datos censales, el porcentaje de población urbana en Argentina es de aproximadamente el 90%. Para pintar el campo hay que estar en el campo. ¿Verdadero? Es verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Hay pintores que trabajaron sobre idealizaciones del campo y lo hicieron pintando en contextos urbanos. Tal es el caso de Prilidiano Pueyrredón. Otros, en cambio, trabajaron a partir de memorias personales o registros más directos, como lo hicieron Fernando Fader y Molina Campos. Todas las representaciones de lo rural son figurativas. Falso. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Encontramos artistas en distintos lugares y épocas que toman elementos que podríamos vincular al campo y lo representan de diferentes maneras. Y no solo en la pintura. Encontramos también esculturas, instalaciones y artes performativas que trabajan en torno a estas temáticas. En nuestro país, el INDEC define como ciudades a las aglomeraciones de 2.000 o más habitantes, con lo cual un primer rasgo del espacio rural es que tiene menos de 2.000 habitantes. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. El espacio rural se define en parte por su diálogo con el espacio urbano, aunque claramente no se agota en ello. Económicas le dan vida a distintos actores sociales rurales, o sea, grupos de personas, asociaciones, empresas, como también el Estado, con sus diferentes instituciones y regulaciones, con una participación activa en una determinada actividad o un determinado conflicto. Otros actores sociales pueden ser las empresas, el gobierno provincial, los grupos de comercialización y, por supuesto, también están los consumidores. Entre ellos se destacan los campesinos, que se encuentran mayormente en el noroeste y en menor proporción en el noreste, Cuyo, Patagonia, que cuentan con poca tierra y eventualmente habitan en tierras poco productivas, se dedican al ganado menor, como las cabras, las ovejas, la cría de aves de corral, la horticultura, también la fruticultura, y se organizan en torno a la mano de obra familiar, con división de tareas, tienen herramientas, tienen técnicas tradicionales. Los campesinos invierten mucho tiempo en sus producciones y obtienen rendimientos muchas veces insuficientes. Por eso destinan su producción al consumo familiar o la llevan a mercados cercanos donde la intercambian o la venden. Están también los chacareros o colonos, que son descendientes de los inmigrantes que llegaron atraídos por la política de colonización agrícola de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Se dedican a cultivos que llevan al mercado como el té, el algodón y la yerba mate. Se ubican en provincias como Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, La Pampa, Río Negro y Mendoza. Y los llamados medianos productores. ¿Y qué es lo que producen estos medianos productores? Bueno, Flor, producen cultivos variados como yerba mate, té, frutas llamadas de carozo, de pepita también, tabaco, hortalizas, aves de corral, cerdos, practican la apicultura, entre otros. Y se ubican en la región pampeana, Patagonia, Cuyo, parte de Salta y Jujuy y los cinturones hortícolas como el del Gran Buenos Aires y el de Mar del Plata. Y decime, Ale, los que se denominan agrobusiness, ¿qué son concretamente? Son emprendimientos que funcionan en base a grandes inversiones de capital y que adoptan formas de organización empresarial y que tienen diversas estrategias para ser más competitivos. Realizan grandes inversiones en maquinaria, utilizan poca mano de obra, implementan agroquímicos como pesticidas y plaguicidas, generan grandes volúmenes de producción
y generan un gran impacto ambiental. Como los pools de siembra vendría a ser. Sí, en este caso se trata de grupos que arriendan tierras con capitales financieros para destinarlas a la producción de los cultivos más demandados en el mercado, pero terciarizando la actividad. Además, en relación a la agricultura, sabemos que se dieron cambios significativos en los últimos años. ¿Cuáles serían los más importantes? Los dos cambios más importantes que se fueron acentuando en las últimas décadas son la agriculturización y la sojización. Explícanos de qué se tratan estos procesos económicos y cuál sería su contracara. La agriculturización es la expansión de la agricultura sobre superficies que anteriormente habían sido destinadas a la ganadería. Y la contracara es que disminuye la producción ganadera, lo que hace que escasee y se encarezca su valor. La sojización, por su parte, es la expansión de las superficies sembradas de soja por sobre los demás cultivos. Y su contracara es que disminuyen las demás cosechas y esos productos escasean también y se vuelven más caros. Y si se vuelven más caros es más difícil comprarlos y ahí ya sabemos bien cómo se nos complica todo. En cuanto a la utilidad económica, el árbol puede brindar maderas que pueden ser duras, semiduras o blandas. Las utilidades posibles pueden ser leña, carbón de leña o para uso industrial, lo que obliga al corte o tala, al descortezado y la preparación de rollizos. Recién ahí comienza su industrialización hacia diferentes fines. En otros casos, de la madera puede que se extraigan sustancias tánicas o curtientes, como fue el quebracho del Chaco. También puede que, por medio de incisiones en la corteza, el árbol provea sustancias gomíferas y resinosas, así como en otros casos puede que se utilice la corteza, las flores o los frutos con diversos fines. Mientras las maderas blandas, como las que se obtienen de las coníferas, pueden utilizarse para la industria del papel y la celulosa, las maderas duras pueden utilizarse para combustible, construcción y fabricación de instrumentos musicales, entre otros fines. Las formaciones arbóreas tienen de por sí utilidades ecológicas, como proteger las cuencas hidrográficas, evitar la erosión de los suelos y controlar las variaciones de caudal en los ríos. Se calcula que una hectárea de bosque puede neutralizar 10 toneladas de dióxido de carbono al año. Absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno. Evitan la erosión de los suelos, regulan la temperatura, sirven de refugio a especies animales, evitan inundaciones y protegen del viento. En cuanto a los tipos de bosques, podemos identificar dos grandes grupos. El bosque nativo es el que se encuentra formado por especies autóctonas. El bosque implantado es el creado por intervención humana. Con respecto a la minería, algunas de las particularidades de esta actividad son: tiene una localización fija en escasos centros productores, excepto para petróleo, gas natural, hierro, carbón y arcillas. La limitación de la actividad en el tiempo, dependiendo de la riqueza del yacimiento. Su elevado número y variedad de insumos, su necesidad de mano de obra especializada, generalmente no provista por la zona, y la inversión inicial elevada, con largo periodo de retorno del capital y de logro de rentabilidad, por lo que es frecuente que sean llevadas a cabo por grandes empresas o grupos de empresas que cubren las diferentes etapas. Las tareas en minería o bien el proceso productivo minero abarca diferentes etapas. Se inician con las tareas de prospección, que consisten en la búsqueda de concentraciones que puedan tener aprovechamiento económico. A estas continúa la etapa de exploración, que requiere de mayores inversiones y apunta a confirmar los volúmenes localizados, información que se cruza con estudios financieros y de viabilidad ambiental para evaluar la factibilidad integral del proyecto. La etapa siguiente es la de construcción y puesta en marcha de la mina, que es la etapa de mayor inversión y puede extenderse de 1 a 3 años. La etapa de explotación minera es la etapa propiamente productiva, que involucra la extracción, el procesamiento y la comercialización posterior, siendo la duración de esta etapa dependiente del horizonte de vida útil del proyecto.
en el contexto de apertura económica y privatización que impuso el neoliberalismo de los años 1990, con la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a la órbita de los gobiernos provinciales. Por otra parte, la nueva ley minera de 1993 permitió la instrumentación de múltiples ventajas para el sector privado, como la estabilidad fiscal por 30 años, la exención del pago de impuestos tanto a las importaciones como a las exportaciones, aunque claramente esto respondió a un contexto de Estado ausente en el cual las empresas presionaban por obtener los máximos beneficios. Veamos algunas particularidades de la minería a cielo abierto. Esta minería ha ganado terreno en tanto disminuyó la concentración de los minerales, haciendo necesario extraer enormes cantidades de roca mediante explosiones controladas de la corteza terrestre. La roca así obtenida es triturada y tratada con una solución de cianuro, proceso conocido como ganga, y que permite separar el metal del resto de la roca con costos relativamente bajos, constituyendo una de las etapas de mayor riesgo ambiental. Entre las huellas o impactos que la minería a cielo abierto genera se destacan open pits, grandes hoyos en forma de pirámide circular hacia profundidad. En algunos casos pueden superar los 300 metros de profundidad y alcanzar hasta 800 metros de profundidad con 2 kilómetros de ancho. Diques de cola son reservorios de desechos líquidos, barros con cianuro, arsénico, plomo y demás metales pesados. Pueden llegar a tener el triple de superficie que los pueblos cercanos. Mineraloductos, conductos que transportan el barro obtenido por lixiviación, flotación y demás tratamientos hasta los barcos que los transportan hacia los países donde serán industrializados. Por otra parte, una mina a cielo abierto puede usar por día 9 toneladas de explosivos y 5 millones de litros de agua, mientras que para generar el oro para un anillo se producen 18 toneladas de desechos tóxicos. El uso de agua no es un detalle menor, dado que gran parte de los proyectos mineros se localizan en zonas áridas, donde el agua es un bien escaso y comprometen no solo los cursos de agua disponibles, sino también los glaciares cercanos. Otro problema es el destino final que se da a los desechos de la roca que resulta de la ganga, que pueden ascender a millones de toneladas al cabo de unos años, accidentes en el recorrido del mineral o a través de los ductos, o bien la contaminación de cursos de agua y suelos por los derrames de sustancias tóxicas. En el programa de hoy trabajamos la multiplicidad de situaciones existentes en las configuraciones rurales ligadas a la diversidad de actores sociales. Grandes productores, establecimientos integrados, pequeños productores campesinos de subsistencia, medianos productores y pools de siembra, entre otros. Buenos días, chicos, chicas. Mi nombre es Laura Pérez Fratini, soy licenciada en Geografía, graduada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el campo argentino tiene 3 particularidades que son propias y que permiten diferenciarlo del campo de otros países de América Latina. La primera de ellas es una fuerte división regional entre lo que es la región pampeana, y que además es una región que ha permitido a la Argentina insertarse en el mercado mundial como una productora y exportadora de materias primas de origen agropecuario. Frente a la región pampeana hay otra región que se la denomina extrapampeana, que es más diversa, es más amplia, en realidad se compone de un conjunto de economías regionales que está orientada más que nada al mercado interno. Otra característica del campo argentino es que históricamente la propiedad de la tierra siempre estuvo concentrada en pocas manos. Este acceso desigual a la tierra es también un acceso desigual a todos los bienes naturales. Y por último, el campo argentino se destaca por la inexistencia de un sector campesino numeroso. ¿Hay campesinado en Argentina? Sí, hay campesinado en Argentina, pero no tiene el peso numérico, el peso político y hasta el peso simbólico, te diría, que tiene el campesinado en otros países de América Latina.
Bueno, hubo muchas transformaciones en el campo argentino en las últimas décadas, pero sin lugar a dudas, la más notoria tiene que ver con el avance y la consolidación del agronegocio, ¿no? Desde la década del 90 hasta la actualidad, el agronegocio, estas empresas agrícolas que trabajan grandes extensiones de tierra, que trabajan estas extensiones de tierra con una maquinaria de punta de última generación, que utilizan gran cantidad de insumos como agroquímicos, ¿no? Fertilizantes, herbicidas, pesticidas, y que justamente por este nivel tecnológico casi no contratan mano de obra. Se dice que el agronegocio es una agricultura sin agricultores. Otra transformación importante es el surgimiento de movimientos sociales que discuten, que denuncian, que luchan, y entre estos movimientos sociales destacan los movimientos campesinos, los movimientos indígenas. Y si recién hablábamos de que el campesinado en Argentina es poco numeroso, bueno, en los últimos años este campesinado tan poco numeroso ha cobrado gran visibilidad por sus resistencias al agronegocio. Bueno, creo que el principal desafío a futuro que tiene el campo argentino en particular, pero toda la sociedad argentina en general, es detener y revertir la lógica productiva propia del agronegocio. La lógica del agronegocio y de la forma de producir del agronegocio ha causado pérdidas de diversidad en todo sentido muy profundas, no solamente de biodiversidad, entonces flora, fauna, concretamente con las ocupaciones de tierras a partir del desmonte, la eliminación de bosques nativos, sino también diversidad cultural, de paisajes culturales, expulsión violenta de pobladores y el desplazamiento de otro tipo de productores, pequeños, medianos y algunos un poco más grandes, que tuvieron que salir de la actividad porque no era posible competir con el agronegocio. Y ni hablar de los costos ambientales que tiene el agronegocio, por nombrar alguno, las fumigaciones, que son las que más han estado en boca de todos en los últimos años. Las fumigaciones es volcar agroquímicos al ambiente en grandes cantidades para garantizar que la cosecha llegue exitosa a su final, ¿no? Para no tener ningún tipo de pérdida. Las poblaciones linderas a los campos fumigados han tenido daños en su salud terribles. Y no solamente estas poblaciones, sino todos, porque las aguas se contaminan, los aires se contaminan, los suelos se degradan y se contaminan. Y está comprobado que todos los productos provenientes del campo tienen una cuota de agroquímicos, es decir, que los agroquímicos llegan a la mesa de todos los argentinos. Que el Estado controle, que regule, que norme, que frene al agronegocio es responsabilidad de toda la sociedad argentina. Y creo fervientemente que es posible producir, exportar y tener altas ganancias sin necesidad de comprometer a las generaciones actuales y a las generaciones futuras, ¿no? En la pintura argentina del siglo XIX vamos a encontrar representado el paisaje rural. Prilidiano Pueyrredón en 1861 pintó un alto en el campo. Este formato apaisado y la línea baja del horizonte le permiten a Pueyrredón dar la sensación de la enorme horizontalidad de la llanura. Solo un ombú de tanto en tanto rompe con la continuidad del paisaje, lo que nos invita a adentrarnos y perdernos en la profundidad y lejanía marcada por la disminución del tamaño. Al recorrer el primer plano podemos encontrar descripciones detalladas de los modos en los que los personajes deciden pasar el tiempo de descanso antes de volver a emprender el viaje en carreta. Por ejemplo, una señora toma mate mientras un chico con su rebenque fantasea que está montando un caballo en vez de una raíz del ombú. Pueyrredón realizó un compendio de motivos establecidos para la representación de la campaña rural desde los años 40. El camino de carretas, la familia rural, el galanteo amoroso, el gaucho en traje de pueblo, la ranchería con ombú, la cebada del mate por la paisana y el encuentro de paisanos a caballo. ¿Se acuerdan del año de la pintura? Es 1861. Esta escena seguramente referida a los Altos de Morón, camino a San Isidro. Retrata un instante fugaz, años antes del comienzo de la modernización, del llamado progreso. La pintura representa un mundo rural perdido por el avance de la modernización. Pueyrredón fue ideológicamente un hombre de Buenos Aires.
Es decir, que la representación del pasado es una fuerte motivación en estos primeros años de la década de 1860 que atraviesa los distintos géneros pictóricos: costumbrismo, retrato y pintura de historia. Pueyrredón pinta un campo idealizado, reflejo de una sociedad que estaba dejando de ser tal cual se refleja en sus pinturas, porque los tiempos estaban cambiando y las poblaciones y los paisajes también. Otros pintores se relacionan de distintas maneras con el campo, eligiendo al mismo tiempo otras maneras de representarlo. ¿Qué pasa cuando el campo muestra otras formas de horizonte? Acá tenemos a Fernando Fader en persona, otro gran pintor de lo rural. Pero como vemos, está en el campo, cerca de sus modelos, pintando y observando. Esta vez no vamos a analizar la pintura en sí misma, sino que vamos a ver cómo este hombre, nacido en Europa y devenido cordobés, se relaciona con lo rural. Fader nació en Burdeos, Francia, en 1882. Su familia vivía en Mendoza. Realiza los estudios primarios en Francia y la secundaria en Alemania. Era el menor de 6 hermanos y en él fue en quien recayó el negocio familiar, luego de la muerte de su padre. No fue lo suyo, ya que perdió la fortuna heredada y finalmente se fue a la provincia de Córdoba para respirar el aire puro recomendado por los médicos tras su diagnóstico de tuberculosis. Vivió 20 años más, pintó casi 800 obras en las que retrató distintos lugares del paisaje nacional y fue uno de los artistas más buscados por los coleccionistas de arte argentino. El treintañero casi moribundo se convirtió en el genial Fernando Fader. Yo no miro sino como pintor. Mis ojos no disponen de otro procedimiento, como si fatalmente tuviese ante ellos un prisma que todo lo rinde en tonos, valores, pinceladas, expresiones. Cuando miro la naturaleza, una piedra, un tronco de árbol, una vaca o un cerdo, lo miro ya pintado, tamizado por mi espíritu pictórico, expresó Fader en una entrevista para la revista Caras y Caretas. Así lo hizo, demostrando su destreza y talento en sus pinturas de género y costumbristas, como Caballos de 1904, Fin de invierno de 1918, Al solcito de 1922, Pocho en Córdoba de 1930. Erróneamente se le pone a Fader la etiqueta de pintor impresionista, cuando era un realista preocupado por los efectos de la luz sobre los objetos. Es el pintor de la soledad y el silencio, y según dicen textos contemporáneos a él, tenía una personalidad muy especial. Él creía ser un músico o un escritor frustrado. Era un hombre que hablaba 6 idiomas y se había recluido en Córdoba para sobrevivir. Nadie quería alquilarle una casa porque se creía en esos tiempos que la tuberculosis era contagiosa. Entonces se hizo su propia casa desde cero y la llamó Huerta Encantada. ¿Cómo imaginamos a Fader? ¿Europeo, como si esto fuera sinónimo de civilizado, oculto? Según se lo describe en textos de la época, Fader era un hombre pequeño y que lucía la cara roja por pasar tanto tiempo a la intemperie. Se distinguía por el gesto hosco, acentuado por la boca apretada, que sumado a la lentitud de sus movimientos, dice las descripciones, le daba la apariencia campesina. Palabras como rebelde, atormentado, huraño e irascible se repiten al tratar de describir su temperamento, así como también se destacan sus dotes de trabajador rural como sinónimo de incansable y febril. Pero aparentemente no se trataba solo de parecer un hombre de campo, sino que según cuenta el mismo Fader, la vida en el campo y su pintura estaban íntimamente relacionadas. Escuchen lo que decía. Los pintores de la ciudad creen que pintar un paisaje es venir a estos lugares, plantar un caballete y ponerse a pintar. La naturaleza no se entrega de inmediato y el paisaje no solo se ve, sino que también se conoce. Antes de pintar esta tierra, la he arado y más de una vez he interrumpido mi labor de pintor para tomar el arado y removerla. Vamos con otro pintor referente a esta temática. ¿Y este quién será? ¿Parece un hombre de campo?
Uno de los primeros en aparecer referenciados si buscamos pintura, campo, Argentina, es este señor, porteño, muy elegante y moderno en el vestir, fumador en pipa y amante de la música clásica. A los 35 años realizó su primera exposición como aficionado y con gran éxito. A partir de ahí, se abrió la puerta a su vocación por la pintura. Aunque vivía en Buenos Aires, de niño pasaba sus vacaciones en la estancia materna Los Ángeles, en General Madariaga, a 30 kilómetros de la costa atlántica. Tenía 9 años cuando, para entretenerse en los días de lluvia, empezó a dibujar sus primeros gauchos. El capataz de estancia era Tiléforo Areco y se transformaría en el personaje principal de sus cuadros. Un detalle de sus obras eran los 2 estribos de los caballos, herencia de su familia. ¿Ya saben quién es? ¿Lo buscamos en algún viejo calendario? Sí, es Florencio Molina Campos. Cuentan que cuando expuso por primera vez en la Sociedad Rural Argentina, sus caricaturas gauchescas realizadas al pastel y sus estampas suscitaron un singular interés entre el público habitual de los certámenes rurales. Eran algo nuevo, una manera de representar a los gauchos distinta a las conocidas hasta ese momento. Dice el artista acerca de su manera de dibujar y pintar: mi técnica consiste en eliminar sin vacilaciones detalles que, por no añadir nada interesante, solo sirven para recargar el cuadro y oscurecer su verdadero sentido. Acentúo lo característico, lo auténtico del gaucho, de su ambiente, haciéndolo resaltar casi hasta la estilización. El gaucho, al verse representado así, se reconoce, siente que aquello es verdadero y lo admite sin recelos, porque nunca lo muestra en situaciones arbitrarias. ¿Y este gaucho con boleadoras? Molina Campos dibujó para Walt Disney y, como ven, se reconoce rápidamente su impronta. ¿Por qué Molina Campos es tan importante cuando pensamos en el imaginario sobre el campo argentino? El señor Sherman Ackerman, ejecutivo de la firma Alpargatas Sociedad Anónima, fue quien tuvo la idea de presentar en 1930 un proyecto para la confección de calendarios sobre originales de Molina Campos. Ese mismo año se aprobaron las condiciones estipuladas de 6.000 pesos por la confección de 12 originales. Se inició así una relación basada en el creciente éxito de publicidad que alcanzaron los calendarios ininterrumpidamente entre 1931 y 1936 y 1940 a 1945, más algunas reediciones. Este material publicitario, revolucionario para el momento, llegó a todos los confines y de inmediato la gente lo hizo suyo al sentirse representada. Cada mes era conservado en las paredes de los boliches, almacenes, casa y ranchos. Se constituyó así la base de la primera pinacoteca o colección de arte popular argentina. De esta manera y hasta el día de hoy, es habitual que cuando imaginamos un gaucho nos remitamos a sus figuras. En el programa de hoy vimos que los espacios rurales son mucho más heterogéneos de lo que tal vez tenemos presente. En gran parte esto responde a las condiciones físicas, ya que los paisajes cambian mucho en cuanto a las características de relieve, clima, hidrografía y bioma. Pero también esta diversidad se explica en función de las múltiples actividades económicas que se llevan a cabo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Un país no urbano del que afortunadamente tenemos registros de los más variados y que además forman parte de nuestro legado cultural. Un legado que se expresa también a través de culturas diversas que se vinculan a los distintos territorios. Y que se manifiesta a partir de expresiones artísticas y representaciones siempre subjetivas de lo rural, en pinturas y también en fotografías. Por eso es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos, ya que el campo definitivamente no es un solo paisaje.